Yo voy a intentar solamente hacer una revisión de lo que es, como pone el título en castellano, la influencia de los procesos culinarios e industriales en el valor nutritivo de las vitaminas, que al hacer la traducción al inglés, al programa en inglés, también ha incluido lo de biodisponibilidad. Pero yo, en ese tema, de otras cosas, porque no tenemos mucho tiempo, pues no me voy a detener. Esto va para adelante, para atrás, o mejor con el dedo, así. No, así. Bien. Cuando hablamos de vitaminas, aunque se ha presentado anteriormente de una manera general, pues evidentemente las vitaminas están muy ligadas a la salud, puesto que han supuesto un descubrimiento, una serie de descubrimientos muy importantes que han dado lugar a determinados premios Nobel. Algunos de ellos ahí aparecen reflejados, aparece lo que es un listado de cuándo fueron descubiertas estas vitaminas, dónde se encontraron principalmente y qué investigadores fueron los responsables de ese descubrimiento y, por lo tanto, los galardonados con el premio Nobel correspondiente. Claro, el problema cuando se planteaba la primera revolución de la que se ha hablado de las vitaminas, del mismo nombre de vitaminas, habría que buscar también quién es el responsable de haberle bautizado con este nombre, que quizás fue con un objetivo de darle una simplificación al tema, ya que a todas ellas, al conjunto de las que se fueron descubriendo, sobre todo en los años 1910 a 1920, pues se le vio como elemento común la presencia de esta forma química básica y común a todas ellas, que era un grupo amino, y por tanto el nombre de aminas, y aminas que revolvían o que daban vitalidad a los sujetos que carecían de este nutriente en su dieta, que era el nombre de aminas de la vida o vitaminas. Sin embargo, lo digo esto porque si mostramos aquí en forma de un mapa un poco rápido la estructura simple de todas las vitaminas, nos encontramos que no todas ellas son iguales. Todas son orgánicas, pero no todas ellas son aminas. Esto nos hubiese resuelto en gran medida nuestro problema de saber cómo se van a comportar como compuesto químico tras ese tratamiento, bien culinario o bien tecnológico. Sin embargo, la variabilidad de estructuras hace que sea muy difícil establecer ningún tipo de predicción al respecto. No solamente el hecho de que tengamos vitaminas hidrosolubles y vitaminas liposolubles, sino también la presencia de vitámeros, es decir, distintas formas dentro de una vitamina, o tener provitaminas, sustancias que van a ser fuente de esa vitamina una vez transformadas y que se encuentran en los alimentos y que indudablemente también sufren transformaciones durante los procesos de elaboración. Está claro, y eso es un esquema muy rápido, de que el problema principal es que cualquier procesado de tipo culinario o de tipo industrial va a afectar cambios. Yo he puesto ahí pérdidas, porque realmente lo que conocemos y lo que se ha estudiado hoy en día es que hay pérdidas del contenido en vitaminas y en nutrientes en general, pero vitaminas en concreto, en los alimentos al tratamiento culinario y tecnológico. Esto está muy ligado indudablemente a lo que es el método de cocinado y el tipo de alimento que se emplee. Cuando hablo de cocinado me estoy igualmente refiriendo a proceso tecnológico y todo lo que son los tiempos de almacenamiento que sufren estos alimentos previo a su cocinado y posteriormente tras la elaboración. Pero no son los únicos factores. Las condiciones de elaboración son importantes, pero tan importantes como las condiciones de elaboración, que ahora comentaré, son también las condiciones ambientales. Y en estos parámetros de elaboración hay que tener muy presente que estamos casi siempre trabajando en condiciones de aerobiosis, es decir, con presencia de oxígeno, que actúa directamente sobre la estructura de estas vitaminas, sobre la presencia o ausencia de la luz, la acción directa que ésta presenta, la presencia de agua en el ambiente, humedad. El pH del alimento también es un elemento condicionante, ya que determina en gran medida lo que es la estabilidad y el tiempo que empleemos. En definitiva, cualquier tratamiento culinario, tecnológico que apliquemos a un alimento va a afectar directamente a la presencia o ausencia, a las pérdidas que existen en general de vitaminas, pérdidas por arrastre, pérdidas por funcionalidad, que hay que tener en cuenta
puesto que gran parte de la dieta se basa en alimentos elaborados, no en alimentos crudos. A modo de resumen, he traído esta primera tabla donde se presenta lo que es la estabilidad de las vitaminas expuestas a las distintas condiciones más comunes que afectan a la elaboración de alimentos. Ahí tenemos en la columna de la izquierda el nombre de las vitaminas, hidrosolubles en las primeras y liposolubles en las últimas. Y he marcado en rojo pues cuáles de ellas les va a afectar los distintos factores o condiciones que ahí he comentado anteriormente determinan lo que son los cambios en las vitaminas. Estas son unas referencias de los años 70 de los doctores Harris y Karmas y Priestley, que nos daban idea de cuáles podían ser las pérdidas máximas que tenían lugar de estas vitaminas y en cada uno de los factores, desde la temperatura, lógicamente, el pH del alimento, el pH neutro, que consideraríamos es el habitual en gran medida para los procesos digestivos y el habitual también en muchos casos en gran parte de los alimentos junto al pH ácido, no tanto el pH alcalino. La mayor parte de los alimentos que consumimos no tienen pH alcalino, solamente muy pocos. La presencia de oxígeno en el aire donde se va a elaborar este alimento, en el ambiente, y la presencia de luz. Si nos fijamos, evidentemente ahí aparecen en rojo marcado algunos de los factores. Si los reagrupamos, me he permitido hacer una reagrupación donde vemos las condiciones, las vitaminas y los porcentajes de pérdida. Hablando de los porcentajes de pérdida, aquí aparecen los porcentajes máximos de pérdidas que se habían detectado por estos autores en distintos alimentos. Vemos que dentro de las condiciones la luz y el calor afecta a la mayoría de las vitaminas, concretamente a 9 de las 13 que ahí aparecían. El oxígeno sería el segundo factor, afecta a 7 de las vitaminas y después el pH. En función de qué pH tengamos, el pH alcalino afecta también en gran medida a 6 vitaminas, el pH ácido a 4 vitaminas y el pH neutro tan solo a 3 de las vitaminas. Es decir, crea unas condiciones favorables para sus pérdidas. Y si agrupamos por el número de factores que afecta a cada vitamina, vemos que la vitamina C y el ácido fólico, aunque a mí me gusta hablar siempre de folatos, ahí he puesto ácido fólico por utilizar la misma nomenclatura, evidentemente son las vitaminas que más se ven afectadas por estas condiciones, seguidas de la tiamina, donde hay 4 factores que la afectan, la riboflavina y la niacina, la vitamina E, el ácido pantoténico, la vitamina A, la vitamina D, la piridioxina y la vitamina K, que además se correlaciona bastante bien con el porcentaje de pérdidas observado. Porcentaje que, como veis, es el máximo detectado en los años 70. Esto también es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque la información que teníamos en esa primera revolución de conocer las vitaminas cuando realmente eran necesarias, un poquito más avanzado en el tiempo, nos dedicamos ya a estudiar realmente qué ocurre después del tratamiento que se le aplican a los alimentos y qué ocurre con esas vitaminas. Hay pérdidas, indudablemente, pero no hay que olvidar también que tenemos unas limitaciones desde el punto de vista analítico. Es decir, el conocimiento, la precisión analítica y la metodología de la extracción de estas vitaminas era mucho más limitado que en la actualidad. Por lo tanto, es un punto de partida, pero no es el punto al cual queremos llegar ni vamos a llegar, como ya veremos. Si hacemos, de nuevo volvemos a esta imagen y nos fijamos en las vitaminas que tienen unas mayores pérdidas, repetimos que corresponderían al ácido fólico o a los folatos, a la vitamina C, indudablemente, o curiosamente a la tiamina, donde tenemos un 80%, y hay 4 factores que afectan a su estabilidad, pero también hay factores donde no hay ningún factor que le condicione, pero que tenemos pérdidas también significativas e importantes, que no podemos a priori explicar por qué le afecta. Y otras que también tienen una cierta reactividad con valores no muy elevados, pero que quizás, como veremos también a continuación, se encontraban más acorde a lo que es la realidad de las pérdidas de estas vitaminas como hoy en día conocemos. ¿Qué ocurre cuando hablamos de
pérdidas de vitaminas. Realmente, a la hora de pérdidas de vitaminas, podemos hablar desde el punto de vista negativo, pérdidas, o lusis, como aparecen en la mayor parte de los trabajos, o como retenciones, que realmente es lo que nos interesa, cuánto realmente se queda en el alimento. Y para ello, lo normal es emplear dos terminologías, o el de retención aparente de nutrientes, donde solamente valoramos la cantidad de nutriente antes del procesado y después del procesado, o la retención verdadera de nutriente, donde tenemos en cuenta también lo que es el peso del alimento antes y después del procesado. Bien, de modo general, comentaros que en la mayor parte de la bibliografía no aparecen recogidos estos datos. Tenemos, como mucho, recogido lo que es la retención aparente. Y en la mayor parte de los casos, no las retenciones, sino las pérdidas. Luego es muy complejo llevar y tener información, digamos que armonizada o completa, de todo lo que es el mapa de pérdidas o retenciones de alimentos. Ha habido esfuerzos en este sentido para conocer cuáles son las pérdidas de nutrientes y durante la elaboración y la preparación de alimentos. Concretamente, pues traigo aquí un trabajo realizado durante 10 años, entre los años 83 y 94, que dio lugar pues, a un trabajo publicado por el doctor Bergström en Suecia sobre las pérdidas de nutrientes y la ganancia en la preparación de alimentos, donde se recogen 23 formas habituales de elaboración de los mismos. Este es un punto, digamos que intermedio. Yo me he querido ir un poquito más allá, es decir, ¿qué información tenemos hoy en día desde el punto de vista de la retención o de la ganancia de vitaminas a nivel culinario y tecnológico? Para ello me he basado en gran medida en un estudio realizado, una revisión por el grupo de Emilia Leskova y en la República Checa, donde se ha hecho una recapitulación de lo que son estudios de distinto tipo orientados a evaluar la retención o la pérdida de vitaminas a nivel industrial y a nivel culinario. Concretamente me voy a centrar en las vitaminas más sensibles, entre otras cosas porque no tenemos demasiado tiempo a la hora de hacer la presentación, y sobre todo hablaré de la vitamina C, de la vitamina B9, de los folatos, hablaré de la tiamina y algunas referencias a las vitaminas liposolubles A, D y E, pero de manera muy rápida y breve. ¿Qué es lo que he hecho en cada caso? En cada caso es muy complejo realmente llegar a una unificación de criterios sobre qué cantidad de vitaminas se retienen o se pierden. En este esquema no se ve demasiado bien, ya que es una copia del trabajo, pues se ve lo que es la vitamina según la forma en la que se describe en la literatura, en la bibliografía, junto a la referencia correspondiente, las condiciones, la temperatura o las condiciones en las cuales se va a llevar a cabo el tratamiento, la temperatura correspondiente a ese tratamiento, el alimento sobre el que se ha estudiado, alimento que puede ser desde un vegetal hasta un alimento de origen animal, una leche o una carne, la retención, como vemos, por ejemplo, en el caso de esta columna de la vitamina C, pues no hay ninguna referencia a las retenciones y solamente encontramos referencias a las pérdidas. Para no perdernos en este mapa, pero tener alguna idea, si de la vitamina C se hablaba de que se podía llegar a perder hasta el 100% en los años 70, en los años 80 y 90 y en el 2000, sobre todo en finales de los 90 y principios del 2000, que es a lo que hace referencia esta bibliografía, el rango está entre un 3,5 y un 50%. ¿De qué depende? Indudablemente depende de lo que es la estabilidad de esta vitamina. En la parte de arriba he puesto simplemente una manera de resumen lo que ocurre con esta vitamina. Concretamente, las pérdidas del ácido L-ascórbico depende esencialmente del grado de calentamiento. A mayor calentamiento, eso podemos verlos en estudios donde lo que se hace es una descongelación de distintos vegetales y se ve cómo, conforme aumentamos el tiempo, aunque mantengamos la misma temperatura, vamos aumentando lo que es la pérdida, llegando hasta ese máximo de un 50%, el arrastre dentro del medio de cocción
hay un problema importante desde el punto de vista de las vitaminas y es ese arrastre, también llamado lixiviado, más en el caso de los minerales, que hace que parte del contenido pase a lo que es el líquido de gobierno en los alimentos elaborados industrialmente o bien simplemente al líquido de cocción, con lo cual de alguna manera se mantiene dentro de lo que sería el conjunto si no se descarta. También es muy importante la superficie expuesta al agua y al oxígeno, el pH del medio y la presencia de elementos de transición o cualquier otro factor que afecte a la oxidación. Esto lo hemos visto, lo hemos contrastado nosotros en distintos alimentos. A nivel industrial, no traigo las referencias, solo traigo un par de referencias al final de nuestro trabajo, donde efectivamente la vitamina C es, digamos, que el protector natural frente a cualquier estado de oxidación, de calentamiento, de exposición a la luz de los alimentos. Es como la primera barrera de defensa que existe. Estos mismos estudios se han llevado pues, a extremos un poquito más amplios en otros tipos de alimentos, vegetales y animales, pero siempre en el mismo rango, entre un 3 y un 50 y algo por ciento de pérdidas. Si lo hacemos en vez de vitamina C como ácido L-ascórbico, pues nos encontramos que en ocasiones podemos llegar incluso a un 97% de pérdidas. Y esto lo marco especialmente en el caso, por ejemplo, del tomate, donde en determinadas condiciones de elaboración industrial se puede llegar a perder gran cantidad de esta vitamina C. Después pondré el caso de un ejemplo de uno de nuestros estudios donde tecnológicamente se puede solucionar y se está solucionando este tipo de pérdidas a nivel industrial. Caso de la vitamina B1, de la vitamina B9, de los folatos, de modo general podemos decir que los folatos tienen indudablemente unos componentes bastante difíciles de valorar a nivel general, ya que como vitámeros de todos las posibles combinaciones hay descritas unas 200 formas distintas. Evidentemente es muy complicado evaluarlo hoy en día y gracias a trabajos de colaboración con otros grupos, en particular con el profesor Paul Finglas y con el grupo del proyecto europeo Folate Fund Health, pues se pudo estandarizar metodologías cromatográficas que evaluasen al menos los 5 vitámeros más importantes existentes en los alimentos. De todas formas, y de modo general, podemos decir que los folatos, en general, dependen en gran medida de las pérdidas de esta vitamina del grado de calentamiento, lo que sería una degradación térmica, y gran parte de los folatos son también arrastrados al líquido de cocción, lo que no hay que despreciarlo cuando se elaboran alimentos. El rango de pérdidas, en este caso, pues estamos hablando de pérdidas entre un 10 y un 60% aproximadamente, lo que hoy en día podemos observar. Evidentemente, estoy hablando de manera muy general, ya que tendríamos que entrar en cada uno de los casos de estos estudios porque hay desviaciones y variaciones al respecto. Comentaba que quería traer algún ejemplo de nuestra experiencia a nivel tecnológico de cómo se pueden solucionar estos problemas. Aquí traigo un estudio publicado en el año 2009, el año pasado, sobre cambio en compuestos bioactivos y actividad antioxidante durante la homogenización y el tratamiento térmico del puré de tomate. En este caso planteamos, y basándonos en nuestros estudios previos sobre el gazpacho y sobre la pasteurización rápida de este gazpacho del tomate, donde había ciertas pérdidas importantes de folatos y otra serie de vitaminas, cómo podíamos con la industria modificar esta tecnología, y se desarrolló por parte de la industria un proceso que le llaman el hot break, que consiste en una precipitación de las proteínas que permite de una manera mucho más atenuada hacer un primer precalentamiento en torno a los 82 grados centígrados durante unos pocos segundos para posteriormente pasteurizar. De esta manera que esencialmente conseguimos mantener lo que sería o preservar en gran medida la presencia de folatos, en particular del 5-metil-tetroidofolato. Existían muy pocas pérdidas, aunque aumentase lo que es la temperatura de pasteurización. No hay que olvidar que es un alimento ácido
que como tal no podemos hacer una esterilización, pero sí sufríamos, manteníamos en gran medida también los niveles de carotenoides, al igual que de licopeno, como uno de los objetivos que nos planteábamos en ese estudio, al ser un puré de tomate, pero sin embargo lo que se pierde de manera estrepitosa es la vitamina C. Como digo nuevamente, la vitamina C es la primera de las vitaminas que actúa como defensa, si queremos, del resto de las vitaminas en los procesos de degradación. Posteriormente, en ese mismo año, también con la misma metodología, estudiamos lo que era el puré de tomate con pasteurización en el contenido en folatos totales e incluso con las técnicas de extracción de particulado conseguíamos incrementar, curiosamente, los niveles de folatos, pero que con el tratamiento de pasteurización a más larga temperatura o a más alta temperatura se producían algunas pérdidas, aunque como vemos no bajaban de los niveles de referencia iniciales en las muestras pasteurizadas, perdón, en las muestras no pasteurizadas. Este mismo estudio se comparó lo que es el envase en botella, en vidrio, frente al Tetrabric, en esta otra parte, arriba y abajo, tanto para el tetroidofolato como para el 5-metil tetroidofolato, quedando clara, primero, que el 5-metil tetroidofolato es la forma predominante y además que se mantiene. Sin embargo, el tetroidofolato, aunque existe inicialmente cierta cantidad, se pierde, es mucho más lábil, no aparece ni siquiera posteriormente, con lo cual hay una destrucción. Ya no solamente es una pérdida, sino que además hay una pérdida de funcionalidad y, sin embargo, en el 5-metil tetroidofolato se conseguía mantener esos niveles más o menos ajustados, en particular en el caso del Tetra Pak. Luego, la luz y el tipo de vitamina también se ven afectados en los tratamientos tecnológicos. Evidentemente son las dos vitaminas, las dos hidrosolubles, tanto la vitamina C como la vitamina B, que más se afectan, pero también tenemos otras vitaminas. De esto voy a pasar muy rápido, puesto que me quedarían todavía por comentar una cuestión importante que creo de cara al futuro de los estudios sobre la retención y pérdida de vitaminas son especialmente importantes. En el caso de la tiamina es altamente inestable a pH alcalino y también a pH ácido, aunque sea ligeramente ácido, y la estabilidad depende de la duración del calentamiento, como en los casos anteriores, de las propiedades de la matriz alimentaria y, en general, del alimento en el cual se encuentra. Como veis, aquí los niveles de pérdidas también oscilan entre un 3 y un 50 y algo por ciento. Luego, la metodología analítica también nos ha ido refinando esta información. Hay casos donde, según la matriz, podemos encontrar niveles de incluso el 30 hasta un 70%, dependerá, sobre todo, en el caso de mayores pérdidas, sobre las frituras, indudablemente por la temperatura de 180 o por encima de 180 grados, afectan de manera muy significativa. Caso de las vitaminas liposolubles, pues en el caso de las vitaminas liposolubles, pues normalmente estas vitaminas se consideran, después de los estudios de vida comercial y de tratamiento tecnológico, como estables en atmósferas inertas. Sin embargo, pierden rápidamente su actividad cuando se calientan en presencia de oxígeno, especialmente a altas temperaturas. Esto se desprende de la información que ahí se recoge, aunque, como digo, de manera muy rápida voy a pasar por ella. Como vemos en las distintas imágenes, lo que hemos llegado es a concentrar esta información y lo que veíamos en los años 70, que podíamos estar en pérdidas del 40%, para la vitamina A se ratifica que en general estamos hablando de pérdidas de un 40%, pero que puede incluso llegar a un 60%. De hecho, hoy en día preferimos hablar de retenciones de vitamina A como mínimo en un 40%. Con la vitamina D o con la vitamina E ocurre algo parecido, no voy a entrar en más detalle, pero sí me gustaría terminar esta exposición hablando de una cuestión tremendamente importante desde el punto de vista de lo que son las retenciones de vitaminas o las pérdidas de vitaminas. Y es hablar ya no solamente de lo que cuantitativamente aparece o desaparece, sino que lo que es la cinética
del proceso de pérdida de nutrientes. Esta cinética, es decir, lo que es la evolución a través del proceso tecnológico, a través del proceso culinario o a través de los procesos de almacenamiento. ¿Por qué? Porque todo esto va a redundar en obtener modelos matemáticos que nos permitan predecir para cada tipo de alimento y procesado cuáles son las pérdidas estimadas de estas vitaminas o las retenciones, si lo preferimos, porque realmente lo que lo que tiene el consumidor final es un alimento donde hay un etiquetado que le indica una cantidad, pero esa cantidad en muchos casos ni siquiera es la real. Bien, todo esto se basa, como digo, en estudios de tipo cinético, donde hay una serie de factores que determinan lo que es la velocidad del deterioro de determinados componentes, factores ambientales, factores de composición, y todo eso se traduce esencialmente en las variaciones con respecto al tiempo y en función de la temperatura, más otra serie de factores especialmente ligados a cada tipo de vitamina y de alimento. Esto es una fórmula matemática que determina para un determinado atributo de calidad lo que sería la pérdida o ganancia en función de una pseudo constante de velocidad y una estimación matemática de lo que es el orden de reacción de esta pérdida o ganancia de calidad. Normalmente estas pérdidas van asociadas a las pérdidas de vida útil y en casi todos los casos las pérdidas de vitaminas y de nutrientes se ajustan a ecuaciones de orden 1. Estas ecuaciones de orden 1, como veis, se pueden aplicar a la vida comercial y ahí he marcado a estudios de cinética de pérdida de vitaminas, que sería una de las primeras aplicaciones donde nosotros también lo hemos visto que se puede desarrollar. Para ello lo que teníamos que establecer es una ecuación basándonos en la temperatura del tratamiento tecnológico o culinario con un modelo cinético matemático que lo describa. En todas las vitaminas, y vuelvo a la idea inicial de la estructura amínica de las vitaminas, si tuviéramos para todas ellas la misma estructura amínica, tendríamos la misma energía de activación. Es decir, para que tenga lugar un proceso de pérdida o de alteración hace falta una temperatura que active el proceso. Eso es lo que es la energía de activación. Y a partir de aquí establecer lo que sería una ecuación de Arrhenius que nos determina con una serie de componentes lo que es la constante preexponencial, la K sub 0, la constante velocidad de una temperatura dada, eso se puede obtener directamente con la temperatura, y unas constantes de gases o una constante de temperatura expresado en grados Kelvin o en calorías por mol en grados Kelvin. Es una expresión matemática y, de modo general, se puede decir que casi todas las pérdidas de vitaminas se ajustan a ecuaciones de tipo 1, aunque también hay modelos de tipo 0 que lo explican. Las ecuaciones de tipo 1 lo que nos describen sobre todo va a ser una ecuación de Arrhenius donde va a ir incrementando de manera exponencial la pérdida de vitamina, pero también llegará un momento en el cual se estabilice estas pérdidas porque no haya más posibilidades de pérdidas o porque se estabilice el proceso. Deciros que hay muy poca información en este sentido. Se puede decir que hay una serie de fórmulas, ahí aparecen, para la diamina, la riboflavina, la niacina, el ácido fólico o los folatos, el 5-metiltetrioiofolato o para el ácido ascórbico. ¿Qué es lo que nos indica? Que hay vitaminas que necesitan menor energía de activación, esencialmente las más inestables, vitamina C, vitamina B9 y otras que necesitan una mayor energía de activación. Yo se los traigo, para terminar de verdad, un ejemplo de un trabajo también del año pasado sobre la estabilidad de la vitamina C en alimentos infantiles de base de frutas, concretamente de manzana, almacenados a temperatura ambiente y a 2 temperaturas forzadas. Indudablemente, los puntitos que aparecen ahí abajo, en mayor número, en la ecuación de la recta, nos indica lo que serían pérdidas de temperatura acelerada. Tenemos muchos puntos a lo largo del tiempo y esto sería una ecuación
o nos daría lugar a una ecuación de orden 0 y esto una ecuación de orden 1 de pérdida de vitamina. Se consiguió en los dos casos con niveles de significación altos que nos explicaba el porqué de las pérdidas de estas vitaminas. A modo de conclusión y sin querer abusar del tiempo, simplemente comentar que las vitaminas más lábiles de manera general durante los tratamientos hoy en día y en base a las evidencias científicas son la vitamina C y los folatos, tal y como se conocía ya en los años 70 y donde hay unas retenciones en torno al 40%. En la vitamina C no me atrevo a ponerlo porque son muy variables. El retinol tiene niveles de retención en torno al 30%, evidentemente de ahí para abajo. La tiamina entre un 20 y un 80%, y ya hay vitaminas como la niacina, la biotina o el ácido pantoténico que son bastante estables. Y, sin embargo, no hay mucha información de la vitamina D ni de la vitamina K. Para terminar, de verdad, las pérdidas de estas vitaminas dependen del tratamiento del procesado en gran medida y decir que no hay información de lo que son los cambios a lo largo del procesado o del calentamiento, sino solamente al principio y al final, lo cual nos da una idea relativa del proceso, y de lo que no hay casi información es de la cinética del comportamiento de los mismos. Sé que esto es un poco una avalancha de información, pero yo recomendaría sobre todo la lectura del artículo del 2006, donde encontraréis toda esta información y, por supuesto, pues quedo abierto a cualquier tipo de comentario, pregunta, y os doy las gracias por vuestra atención. Muchas gracias.